Saludos a todos. Hoy vamos a realizar esta práctica número 3 correspondiente al tema de patrimonio. Esto del curso de contabilidad intermedia 2. Esta práctica trata sobre el estado de cambios en el patrimonio y tendremos que hacer algunos asientos relacionados a las cuentas de patrimonio. ¿Qué es el estado de cambios en el patrimonio? Antes de realizar el ejercicio, es uno de los cuatro estados financieros que junto con las notas explicativas conforman el conjunto completo de estados financieros. Este estado se relaciona con el estado de situación financiera y con el estado de resultados. Y ya veremos por qué. ¿Qué podemos encontrar en este estado? Los movimientos que, como su nombre lo dice, afectaron en el patrimonio. Por eso se llama estado de cambios en el patrimonio y explica cuál era el saldo inicial en el patrimonio en un periodo y a través de una serie de movimientos se explica su saldo final. Entonces concilia ambos saldos. ¿Qué se presenta en las columnas de ese estado? Se presenta cada una de las cuentas de patrimonio que posee una entidad y que también encontraríamos en la sección de patrimonio del estado de situación financiera. Entonces aquí, por ejemplo, la compañía tiene el capital social preferente, capital común, social común y una serie de cuentas de patrimonio y nos están dando por acá su saldo inicial, que sería el saldo final del periodo anterior. Y a través de las filas que explican cada uno de los movimientos, se llegará a su saldo final de ese periodo. Y esto es lo que presenta ese estado de cambios en el patrimonio. Como todo estado financiero, también debe llevar un encabezado, que por acá no lo tenemos, pero se lo hemos añadido con el nombre de la compañía, el título del estado, que sería estado de cambios en el patrimonio, y el periodo. También la moneda con la cual se está realizando ese estado. Entonces vamos a leer el ejercicio y veremos qué es lo que se nos presenta. A continuación se presentan una serie de transacciones para el año 2021 de la empresa Beta, para lo cual deberá completar el estado de cambios en el patrimonio. Entonces ya nos están dando por acá el estado y tenemos que completarlo por el año terminado el 31 de diciembre del 2021. Quiere decir que estos son los saldos iniciales al 1 de enero del 2021 y al final de este estado de cambios en el patrimonio tendremos los saldos finales a este periodo, al 31 de diciembre del 2021 y tenemos que hacer los asientos de esos puntos. Entonces, antes de hacer o completar este estado de cambios en el patrimonio, tendremos que hacer una serie de asientos que tenemos por acá, del punto A hasta el punto F. Y por aquí nos dan una información que también explica una serie de elementos del patrimonio. Las acciones preferentes tienen un valor nominal de 150 cada una y pagan un dividendo del 9% anual. Entonces aquí nos están explicando cómo se compone este capital social preferente. Las acciones comunes tienen un valor de 100 cada una y las acciones en tesorería de 600.000 corresponden a 1.200 acciones readquiridas a un costo de 500 cada una. La política es contabilizar las acciones en tesorería por el método del costo. Entonces nos están explicando cómo se compone las acciones comunes, el capital social común y las acciones en tesorería. Nos dicen la política que es contabilizarlas al costo, es decir, se registran por el costo por el cual se readquirieron. Recordemos que existen dos métodos, el método del valor nominal y el método del costo, que es el que vamos a registrar en este ejercicio. Entonces ya nos están dando una serie de información que explica componentes del estado. Y si vemos por acá, que hay unos espacios vacíos, quiere decir que falta añadir una cuenta de patrimonio que quizá al inicio del periodo no existía, pero al final del periodo sí. Entonces tenemos que completarla. Ahora bien, vamos a proceder con el registro de esa primer asiento, ese primer movimiento. Inclusive vamos a trasladarlo inmediatamente al estado de cambios en el patrimonio. Entonces iremos realizando el asiento y posteriormente vamos a llevar los elementos de ese asiento al estado de cambios en el patrimonio. Entonces nos dicen, el punto A vendió 1.100 acciones comunes de las que estaban en tesorería 590. Es decir, se vendieron
1100 de las 1200 que nos dicen por aquí que había y se vendieron a 590. Ahora bien, por aquí tenemos los cálculos. Sabemos, según la información que tenemos, que el total inicial o el saldo inicial de acciones en tesorería era 1200 acciones a un costo de 500 cada una, que representan esos 600.000 que estaban en el estado de cambios en el patrimonio en su saldo inicial. Se están vendiendo 1100 a un precio de 590. Entonces, el total que se recibe por esa venta, que sería bancos, sería por 649.000 y lo registramos por acá. Ahora bien, esas acciones nos están diciendo que las registramos por el método del costo. Entonces, la venta de esas acciones se va a disminuir las acciones en tesorería por el costo que ellas tienen, que serían de 500. Entonces, estamos vendiendo 1100 a 500 cada una, tienen un costo de 500. Entonces, las acciones en tesorería las aumentamos por acá a 550 en este caso. Ahora bien, aquí se está generando un superávit provocado porque las acciones en tesorería se están vendiendo a un precio superior del costo que tienen. Entonces registramos ese superávit de 99.000. Y ahí queda un saldo de 100 acciones en tesorería, que es la diferencia entre las 1200 que habían y las 1100 que se vendieron. Entonces, podemos ver que en este asiento se involucró dos cuentas patrimoniales. Una cuenta es superávit de acciones en tesorería y la otra cuenta es la de acciones en tesorería. Entonces, esas cuentas, como son movimientos del patrimonio, se irán a reflejar en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, lo veremos por acá. En las filas se representa el movimiento y en las columnas ponemos la cuenta que afectó. Entonces, se vendieron acciones en tesorería. Hubo por acá el registro de esa venta. Recordemos que las acciones en tesorería son acciones que la compañía ha readquirido, entonces se presentan en el estado de cambios en el patrimonio de forma negativa cuando se readquieren, pero el momento de su venta, como se vuelven a poner en circulación, entonces se representan de forma positiva esa venta o salida de esas acciones que estaban en tesorería. También vimos que en este asiento hubo un superávit de acciones en tesorería, entonces también podemos ver que al inicio del periodo no había ese superávit. Se está provocando debido a la venta de esas acciones en tesorería, entonces lo llevamos al estado de cambios en el patrimonio. Recordemos que esto explicará el saldo final de las partidas del patrimonio. Entonces, ya registramos ese primer asiento del punto A. Ahora vamos con el punto B. Se vendió al contado 2.500 acciones preferentes a 245 cada una. Es decir, se están vendiendo acciones preferentes. Ya sabemos por aquí cuál es el valor nominal de esas acciones preferentes. Entonces, ahí probablemente hubo una prima en acciones preferentes porque se está vendiendo a un precio superior de su valor nominal y lo veremos representado por acá. La venta de acciones preferentes fue de 2.500. El precio que se recibió por esas acciones fue de 245, por el cual se vendieron. Entonces hubo una entrada de efectivo de 612.500. Ahora bien, el valor nominal de esas acciones es de 150 cada una. Entonces el capital social preferente va a aumentar por 375.000 y la diferencia entre el precio que se cobró por esas acciones y su valor nominal es la prima en acciones preferentes. Y aquí lo vemos presentado en el asiento. El capital social preferente aumenta por 375, la prima en acciones preferentes por 237.500 y se registra bancos. Recordemos que en bancos, el monto de bancos no se refleja en el estado de cambios en el patrimonio porque no es una cuenta de patrimonio, es un activo. Los montos que irán al estado de cambios en el patrimonio son las cuentas únicamente de patrimonio. Entonces vamos a trasladar esto al estado de cambios en el patrimonio. El capital preferente
que tenemos por aquí la explicación. Venta de acciones preferentes. Aumenta por acá el capital social preferente. Y también debido a esa venta hubo una prima. Entonces, también aumenta esa prima. Y así registramos en el estado de cambios en el patrimonio ese segundo asiento que nos piden. Ahora vamos con el punto C. Se readquirió 400 acciones comunes a 660 cada una, recordando que se van a registrar al costo esas acciones en tesorería. Entonces, se readquieren 400 acciones a 660 para un total de 264.000. Entonces, aquí acciones en tesorería se reconocen al debe y bancos, que sería el desembolso o lo que se está pagando por readquirir esas acciones. Entonces, vemos por acá que la cuenta de acciones en tesorería es una cuenta patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que si una cuenta patrimonial la estamos colocando al debe, quiere decir que está disminuyendo el patrimonio o se reflejará de forma negativa en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, trasladaremos por acá esa compra de acciones en tesorería de forma negativa al estado al estado de cambios en el patrimonio. Acciones en tesorería disminuyen porque nosotros estamos readquiriendo, entonces estamos sacando de circulación esas acciones. Por eso las presentamos de forma negativa. Ahora bien, vamos con el asiento del punto número D, o el punto D, mejor dicho. Disminuyó la reserva legal en 140.000. Existía por acá una reserva legal que tiene un monto inicial de 1.750.000. ¿Qué quiere decir? Que si disminuye la reserva legal, tenemos que disminuirla al debe porque es una cuenta de patrimonio contra las utilidades retenidas. Estamos sacando esa reserva legal de esta cuenta y se la devolvemos a las utilidades retenidas. Entonces, reserva legal, dice por aquí, disminución de la reserva. Entonces, la presentamos de forma negativa. Ahora bien, está en el estado de cambios en el patrimonio, una transacción, como hemos podido ver, afecta dos veces el estado de cambios en el patrimonio, como pasó con el capital social preferente y la prima. Entonces, esta transacción de disminución de la reserva afecta de forma negativa, es decir, disminuye la reserva legal, pero a su vez aumenta las utilidades retenidas. Y aquí podemos ver que estamos trasladando sus asientos al estado de cambios en el patrimonio. Y así tenemos este punto que nos solicitaban de la disminución de la reserva. Ahora vamos por el punto E. Se declaró y se pagó el dividendo para las acciones preferentes en efectivo y uno anual de 20 por acción común en circulación, considerando las transacciones A y C. ¿Qué quiere decir esto? Que se está pagando un dividendo tanto por las acciones preferentes como por las acciones comunes, pero ese dividendo preferente se paga por las acciones que hayan en circulación. Entonces, para las acciones comunes o las acciones que hay en tesorería, tenemos que considerar esas transacciones. Y recordando que hubo, por aquí nos dice, considere el punto A, las acciones en tesorería, y considere el punto C, que también es readquisición de acciones en tesorería. Entonces tenemos que considerar que como esas acciones en tesorería no están en circulación, no se pagará dividendos por ellas. Entonces ese es el cálculo que tenemos que hacer. Entonces lo tenemos por acá. El dividendo preferente se paga como nos mencionas como nos mencionan por acá, un 9% del capital social preferente, que al inicio ese capital social preferente era de 9 millones, pero hubo una transacción que aumentó ese capital social preferente y como lo tenemos por acá, al inicio el capital social preferente era de 9 millones. Ahora bien, se vendieron acciones preferentes por acá en el asiento del punto B. Esa venta de acciones preferentes aumentó mi capital social preferente.
Por ende, ahora el capital social preferente es de 9.375.000. ¿Qué quiere decir esto? Que ese dividendo preferente se le va a pagar sobre esa cantidad de acciones, que ya no son solo las iniciales, se vendieron más acciones. Entonces aquí tenemos el cálculo tanto del capital social preferente como de la cantidad de acciones, para que lo veamos reflejado, entendamos de forma completa el escenario. Al inicio habían 60.000 acciones, que son los 9 millones del capital social preferente dividido por el valor nominal de cada una de esas acciones. Y quiere decir que en una venta de acciones también tienen ese mismo valor nominal y está aumentando esa cantidad de acciones. Entonces, tenemos más accionistas a los cuales pagarle un dividendo preferente. Entonces, a ese saldo del capital social preferente de 9.375.000 hay que multiplicarlo por el 9% y lo llevamos por acá al asiento. Disminuyen las utilidades retenidas por el pago de ese dividendo preferente y se reconoce ese dividendo preferente que se está pagando. Ahora bien, vamos por acá y registramos el dividendo preferente, que ya habíamos hablado por acá, que es una disminución a las utilidades retenidas porque se está pagando ese dividendo. Y lo representamos en negativo en el estado de cambios en el patrimonio. Ahora bien, en ese mismo punto E teníamos dividendo en acciones preferentes y dividendo en acciones comunes. Entonces, también tendremos que registrar ese dividendo en acciones comunes, que es del 20% por acción común en circulación. Es decir, tenemos que quitar las acciones en tesorería. Entonces, al inicio del periodo, el capital social común era de 12 millones. Por acá lo tenemos, de doce millones. Nos decían por acá que las acciones comunes tienen un valor de 100 cada una. Entonces, ¿cuántas acciones o cuál era el número de acciones en total por ese capital social común? De 120.000 acciones, que es la división del capital social común entre el valor nominal por acción. Ahora bien, tenemos que restar la cantidad de acciones en tesorería que hay en ese momento. ¿Y dónde encontramos ese dato? Recordemos que por acá habíamos hecho una venta de acciones, de acciones en tesorería, perdón. Entonces, al inicio teníamos 1.200, perdón, al inicio teníamos 1.200, vendimos 1.100 y nos quedamos con 100 acciones en tesorería, que son estas que tenemos por acá. Ahora bien, recordemos que readquirimos 400 acciones en el asiento que hicimos anteriormente, que hicimos por acá, donde se readquieren 400 acciones. Entonces, quiere decir que en tesorería hay 100 acciones que nos quedaron como saldo y 400 que readquirimos. Entonces, hay en tesorería 500 acciones que hay que restárselas a esos 120.000. Y el número de acciones comunes en circulación es de 119.500. Esas las multiplicamos por 50, que es lo que se paga. No, o vamos a ver por acá, por 20, que es lo que se paga por cada una de esas acciones como dividendo, y así obtenemos el dividendo común. Entonces, recordando que para obtener ese dividendo por cada acción común necesitamos obtener el monto de esas acciones que están en circulación, es decir, después de restar las que estaban en tesorería. Y lo multiplicamos por lo que está pagando cada una de esas acciones de forma de dividendo. Entonces lo registramos. Lo registramos por acá. Disminuyen nuestras utilidades retenidas por 2.390.000. Y eso lo llevamos aquí al estado de cambios en el patrimonio. Están disminuyendo las utilidades retenidas. Ahora bien, ¿qué falta por acá? Falta el punto F. Y sería el último de los asientos que tenemos que realizar. Nos dice,
Se vendió al contado 350 acciones comunes de las que estaban en tesorería en 800. Es decir, se están vendiendo 350. Y teníamos un saldo de 500 en tesorería. Entonces estamos vendiendo 350 de esas 500. Ahora bien, aquí hay que considerar algo muy importante. Nos habían dicho que la política es contabilizar las acciones en tesorería por el método del costo bajo PEPS. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a vender primero las que teníamos de primero, primeras entradas, primeras salidas. Entonces, las primeras que adquirimos son nuestras primeras salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 500 que teníamos, tenemos 100 acciones a 500, que son las iniciales que teníamos. Esas son las primeras que vamos a vender. Y de las 350 agarramos por acá, o tomamos, mejor dicho, tomamos 100 a 500 y el resto, 250, las tomamos de esas 400. Entonces lo vamos a ver por acá. De la venta de acciones en tesorería, 100 van a tener un costo de 500 y aquí serían 50,000. Y 250 van a tener un costo de 660, que son de las 400 que adquirimos a 660. Y ambos nos darán el costo de esas acciones en tesorería que vamos a vender, que tenemos por acá de 215. Y aquí tenemos las acciones en tesorería a su costo, las registramos a su costo. Ahora bien, las estamos vendiendo a un precio de 800 cada una, entonces recibimos en banco ese monto, que sería 280,000, que serían las 350 acciones por su precio de 800. Y eso nos está dando un superávit en esa venta de acciones en tesorería de 65,000, que es la diferencia entre el costo de esas acciones menos o la diferencia entre el costo y su precio. Ahora bien, llevamos esos elementos al estado de cambios en el patrimonio. La venta de acciones en tesorería nos está dejando un superávit, de 65,000 y necesitamos también registrar positivo aquí estas acciones, esos 215,000. Ahora bien, ¿qué nos queda por acá en la información? Bueno, ya hicimos cada uno de los asientos que nos pedían del punto A hasta el punto B. Y nos queda por aquí información sobre la utilidad neta del periodo y por eso habíamos dicho al inicio que este estado se relaciona tiene una relación entre el estado de resultados porque considera la utilidad neta del periodo y con el estado de situación financiera, porque cada uno de esos elementos o estas cuentas irá hacia el estado de situación financiera. Entonces, la utilidad neta del periodo fue de 1.800.000. Entonces, tendremos que registrar o colocar por acá, en el estado de cambios en el patrimonio, la utilidad neta, aumentando esa utilidad retenida en el periodo. Y aquí tenemos cada uno de esos movimientos registrados en el estado de cambios en el patrimonio y concilian el saldo inicial que teníamos al inicio de este periodo de 2021 y su saldo final de cada una de estas cuentas de patrimonio que estarán en el estado de situación financiera. Este estado, como podemos ver, este saldo final es la suma de todos los movimientos que hubo por cada una de esas transacciones y también se totaliza en horizontal y en vertical. Por acá tenemos la suma de cada una de esas filas que nos dicen también el saldo inicial por acá y el saldo final por acá, que sería el saldo final del patrimonio. Y aquí nos explica cada uno de esos movimientos. Por venta de acciones en tesorería, tenemos aquí el total. Entonces, aquí tenemos la solución de esta práctica número 3 de el estado de cambios en el patrimonio. Muchas gracias.